amigas de Voces de la Ciudad que nos sintonizan a esta hora de la mañana, cuando ya estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a través del 88.1 FM, con todas las voces, ya listos y preparados con todo mi equipo para poder cumplir con esta cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, recordándole en nuestras redes sociales, @Radio Fe y Alegría y @Gportillo19, mi cuenta personal, donde también podrá interactuar con nosotros. Y sin más preámbulos, saludamos y le damos la bienvenida a los estudios de Fe y Alegría a Víctor Coronado. Repito, Víctor Coronado, quien es el fundador y vicepresidente de la Fundación Rehabilitarte, que hace vida acá en nuestro estado Zulia. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Gracias, Graciela, por la invitación y por este espacio siempre abierto a rehabilitarte para promover el tema de la salud mental. Bueno, tiempo sin verte, Víctor, sin duda alguna Rehabilitarte ha crecido de una manera tan bonita, con un equipo ampliado y desplegado en diferentes comunidades de nuestra región. Sí, correcto. Bueno, Rehabilitarte nace como una organización bastante pequeña en el 2018. Hacíamos una labor voluntaria en el hospital psiquiátrico y nuestra intención siempre fue promover y dignificar la atención en salud mental a las personas que padecen de alguna discapacidad psicosocial. Y bueno, ese trabajo ha ido evolucionando también un poco con el apoyo de organizaciones internacionales que, bueno, se han interesado en hacer visibilizar un poco más el tema de la salud mental y también atender a las poblaciones que se encuentran bastante vulnerables y que no tienen acceso a esos servicios especializados. Y bueno, también entendiendo que vivimos en un contexto bastante complejo. Sí, claro. Y la salud mental siempre queda como que a un segundo plano. Sin embargo, sus efectos negativos también se ven cuando no son atendidos y bueno, nuestra intención siempre es acercar esos servicios a las comunidades. Actualmente estamos cubriendo 5 municipios en el estado Zulia. Interesante. Entre ellos, sé que Maracaibo, San Francisco. Sí, Maracaibo, San Francisco, Rosario de Perijá, Mara y Guajira. Y bueno, vamos empezando con un 6º municipio que es Cabima, pero allí vamos poco a poco. Poco a poco. Mira, Víctor, ¿sabes que cuando te escuchaba hablar, dignificar la salud mental? Y yo no sé, pero el tema de salud mental a veces siento que está rodeado de muchos estigmas. Como que si uno va al psicólogo, porque esa frase que siempre, no, yo no estoy loco, yo no voy a ir a un psicólogo, y resulta que es todo lo contrario, ¿no? ¿Nos pudieras explicar? Sí, bueno, como tú lo dices, realmente siempre la salud mental está asociada al tema como de la locura y eso genera rechazo, genera, digamos, cierto temor también. Bueno, y esto también tiene que ver como que a la propaganda que se le ha hecho mediáticamente en años anteriores al tema de la salud mental como algo oculto o asociado a cosas como místicas, pero realmente es una realidad, es un componente científico de la salud. Y bueno, últimamente sí ha habido como un poquito más de conciencia de entender que soy persona, que tengo emociones y que esas emociones pueden ser tratadas por un psicólogo, ¿no? Y ese también es el mensaje que promovemos mucho en las comunidades, porque como tú dices, todavía siguen existiendo personas que tienen como temor de ir a un psicólogo, de ser rechazados por los terceros, o lo hacen a escondidas, y nuestra intención también es sensibilizar en que, bueno, la atención en salud mental es una atención como cualquier otra especialidad en salud. Así es, creo que la pandemia, ahorita porque hay como una cierta normalidad, pero creo que esos tiempos de aislamiento afloraron más esas emociones, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, empezamos como que a documentar la situación de la salud mental en el momento como más álgido donde estaba iniciando la pandemia, porque nos llamaba la atención de qué efectos podía tener ese cambio de cotidianidad que se produjo, el aislamiento, la recesión laboral, más dificultades económicas quizás para la familia, los niños dejaron de asistir a las escuelas y a sus grupos de socialización. Entonces empezamos como que desde Rehabilitarte a documentar qué efectos tenía eso en la salud mental de la población y bueno, a medida de eso hemos elaborado 3 informes, uno de forma anual y bueno, también eso es por lo que estamos el día de hoy para presentar los resultados del informe de este año.
Bueno, ahora que ya estás tocando el tema, tengo entendido que ustedes presentaron una segunda edición de su boletín, ¿Cómo está la salud mental en el Zulia? ¿Cuáles son esos datos que lograron allí descubrir? Bien, bueno, este año nosotros nos interesamos por investigar tres componentes de la salud mental. Por un lado, entender el bienestar psicológico de la población. Eso lo trabajamos a través de encuestas directas a las personas de la región zuliana, principalmente en Maracaibo. También nos interesamos por indagar sobre cuál es el estado de las instituciones del Estado que brindan atención en salud mental, hacer una especie de mapeo de servicios, saber cómo o qué capacidad tienen esos servicios, cómo están funcionando. Y también nos interesamos en conocer, que eso es un proyecto también longitudinal que hemos estado realizando, que se llama En cuanto al récipe, que es conocer la disponibilidad y los costos de los psicofármacos más esenciales que se encuentran. Entonces, esos son los tres elementos que aborda el informe: bienestar psicológico, instituciones que brindan atención en salud mental y el costo y la disponibilidad de los tratamientos. Continuamos a esta hora de la mañana conversando con Víctor Coronado, fundador de la Fundación Rehabilitarte, y nos hablaba sobre este informe de este boletín, mejor dicho, que tiene que ver cómo está la salud mental en el Zulia, para que esto también nos dé pista de cómo estamos emocionalmente, mentalmente, porque para nadie es un secreto las dificultades que antes eran muy simples, pero ahora, bueno, es una logística, como es buscar el agua, por ejemplo, planificarse para salir a buscar agua, algo tan simple que antes no estaba en nuestra agenda, pero que ahora sí. Entonces, bueno, Víctor, cuéntanos, por favor, en cuanto al bienestar psicológico de la población, ¿cuáles son esos datos? Chévere. Bueno, Graciela, primero que todo nosotros entrevistamos a 534 personas, que en el 96% de la población pertenece al estado Zulia. El 95%. Sí, también respondieron a la encuesta algunas personas fuera del estado. Sin embargo, la representatividad mayor de los encuestados fue del estado Zulia. Por eso hablamos de cómo está la salud mental en el Zulia. Claro. También participaron personas tanto del municipio de Maracaibo, mayoritariamente, pero también de San Francisco, Cabimas, Mara, Lagunillas, Simón Bolívar y otros municipios. Con respecto a los resultados, bueno, por un lado nosotros investigamos o comparamos, digámoslo así, algunas variables relacionadas al bienestar psicológico, como la aceptación, la autonomía de las personas, los vínculos sociales que puedan tener y también como su perspectiva hacia el futuro, ¿no? Allí tenemos algunos datos esperanzadores porque nos hemos dado cuenta a partir de estos resultados que, por ejemplo, el 73% de los encuestados dicen que tienen estrategias para poder manejar las diferentes situaciones que ocurren en la cotidianidad, comparado a un 8.24% que se sienten abrumados con esas, digamos, situaciones estresantes de la vida diaria. Por otro lado, también tenemos que el 46% de los encuestados manifestó tener confianza en sí mismo, en su propio juicio y poder solventar las situaciones de la vida diaria, comparado con un 20.85% que reportó que sí necesitaba apoyo familiar, social o de otras instituciones para poder sobrellevar su vida. También tenemos el 69.29% de personas dice tener una perspectiva hacia el futuro, tener proyecto de vida, algunas metas que plantearse, pero hay un porcentaje importante que es el 46.3% de personas que cuentan que estos proyectos de vida o esta visión al futuro se está viendo bastante limitada, sobre todo en la población joven. Entonces esto es como un punto a resaltar en el informe. Eso comparado también, como te lo decía al principio, lo comparamos con algunos síntomas, aplicamos una escala para conocer cuáles son los síntomas más frecuentes en la población y obtuvimos que la depresión, la ansiedad y el estrés son diagnósticos o síntomas muy frecuentes en la población zuliana. Entre ellos tenemos la depresión, donde 6 de cada 10 zulianos presentan en mayor o menor medida síntomas depresivos. Dividiéndolo podemos decir que el 33% presenta síntomas leves y el 14% síntomas moderados, donde nos podemos encontrar
con personas que pueden manifestar tristeza, impotencia, frustración, y que de cierta manera eso afecta su cotidianidad. Y un 15.68%, que aunque suene poco es bastante alarmante, que refiere tener síntomas graves de depresión, donde allí se pueden involucrar ideación suicida, intento suicida, entre otras complicaciones con respecto a esta patología. Con respecto a la ansiedad, también tenemos que 6 de cada 10 personas manifiestan tener síntomas ansiosos, un 32% leve y un 11% moderado, donde las personas se sienten mayoritariamente preocupados por situaciones futuras, inquietas, pero digamos, también interfieren en su cotidianidad. Y un 15.6% manifiesta tener síntomas graves de ansiedad, donde pueden estarse vinculando con ya patologías psiquiátricas o una incapacidad de desenvolverse en el entorno sin experimentar, por ejemplo, crisis de pánico o, digamos, situaciones como más graves relacionadas a la ansiedad. El estrés, bueno, este es como que un síntoma mucho más frecuente, donde decimos que 8 de cada 10 personas encuestadas manifestaron síntomas relacionados al estrés. Y esto puede estar muy vinculado a lo que hablábamos a un principio, es toda esa cotidianidad que también envuelve al zuliano, que no solamente es la preocupación por, digamos, cumplir un trabajo o la escolaridad, sino que también hay muchas cosas a las cuales se están enfrentando las personas, como por ejemplo jóvenes que han tenido que empezar a trabajar desde muy temprana edad, población adulta mayor que no cuenta con los recursos económicos para cubrir sus necesidades, el tema de los servicios públicos también, que son agravantes al bienestar que pueda percibir la población. Bueno, Víctor, en este estudio lograron precisar en alguna pregunta, por ejemplo, cuáles son esos motivos que pueden generar ansiedad, depresión, estrés. Sí, bueno, precisamente en la escala no preguntaba por los motivos, pero también nosotros estábamos haciendo un análisis de la morbilidad que nosotros atendemos como servicio. Okay. Rehabilitarte tiene un servicio de atención especializado donde brinda consultas psicológicas, psiquiátricas y psicopedagógicas, y analizamos como esa estadística que hemos estado manejando. Y bueno, hay una alta, o sea, se comparaba que hay una alta prevalencia de síntomas depresivos y generalmente tienen que ver por situaciones familiares, duelos por separación de personas que se han migrado o han fallecido, también separaciones de pareja, también son situaciones como bastante frecuentes. Y digamos, el motivo principal por el cual esto se va acumulando en la población es que no hay medios para que estas personas sean atendidas, porque las instituciones que brindan atención de salud mental se están viendo bastante limitadas para cubrir con la demanda que ha surgido actualmente en este periodo post-pandemia. Eso quería preguntarte. Estas personas que están manifestando los síntomas que nos describiste de depresión, ansiedad, estrés, a ver, que se dice fácil, pero no lo es para quien lo vive, ¿de qué manera el Estado le garantiza la atención médica a este grupo de personas? ¿En qué condiciones está nuestro centro de salud? Creo que no hay muchas áreas que se dediquen exclusivamente a salud mental. No sé si me estaré equivocando. Tengo como referencia el hospital psiquiátrico. No sé si existen otros más. Sí, bueno, el hospital o digamos el centro principal de la atención en salud mental es el hospital psiquiátrico, que no solamente atiende a la población de Maracaibo, sino que es como el hospital de referencia a nivel de Occidente. Wow. También atiende personas, por ejemplo, que vienen de Falcón, de Mérida, Trujillo, etc. Entonces, bueno, nosotros realizamos también el informe, una entrevistas confidenciales a funcionarios de estas instituciones, donde, bueno, ellos manifestaban principalmente una necesidad de mayor personal especializado en las áreas de atención. ¿Cómo es eso de especializado? A ver. Bueno, cuando hablamos de especializado se refiere a psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Okay. Entonces, lo que nos manifestaban principalmente es que hay una demanda mucho mayor en estas instituciones. Nos comentaban que existían, por ejemplo, consultas ya para 4 o 5 meses posteriores a la cual el usuario iba a solicitar,
porque estaban abarrotados y son pocos para cubrir la demanda. Entonces, como que esa es una necesidad muy importante. Y si lo vemos desde la perspectiva del usuario que asiste a estos centros, básicamente no se le está garantizando el acceso a un servicio de salud mental digno si tiene que esperar 3 o 4 meses para ser atendido. Dígame si está en una situación de emergencia como las que nos mencionabas al principio, que puede tener algunos escenarios y tal vez cuando le dan la cita ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, me pongo yo a pensarlo. Sí, bueno, una de las ventajas también que tiene esta institución es que cuenta con un servicio de emergencia las 24 horas y, bueno, allí psiquiatras atienden estas situaciones de emergencia. Entonces, en ese sentido, se pueden contener casos como más graves. Pero sabemos que los casos más graves representan aproximadamente un 13% de la morbilidad total de lo que atiende la esfera de salud mental. Entonces, vamos a decir, queda un 87%, por así decirlo, de personas que también necesitan atención y no la reciben y que se puede volver crónica, que es el asunto que se está viendo actualmente. Si nosotros comparamos este boletín con el del año pasado. Eso mismo, ¿hubo cierta mejoría o no son muy alentadores la diferencia en este informe? Bueno, lo que nosotros notamos es que se ha mantenido la sintomatología presente. Por ejemplo, en el boletín pasado nosotros encontrábamos resultados muy similares, 6 de cada 10 personas que manifestaban síntomas de ansiedad, eso se ha mantenido. Entonces, lo que hemos estado viendo es que hay una cronificación de esos síntomas y no hay medios o canales para ser atendidos. Es decir, no hay mejoría en el tema de salud mental en nuestra región. Sí, es como una deuda pendiente, y no solamente acá en Venezuela, sino a nivel global, el tema de la atención. O sea, es algo que ocurre no solamente aquí, no es un problema exclusivo de nuestro país. Bueno, en Venezuela se involucran otras variables, ¿no? Pero sí es como el componente de salud mental, aunque actualmente hay como una intención de organizaciones de visibilizarlo, también ha quedado como muy de lado en los presupuestos globales en general, entonces hay poca atención realmente en los temas relacionados a la salud mental en comparación con otros problemas de salud. Ahora que hablas del tema de falta de personal en estas entidades públicas, no sé si tienes datos o conocimiento de cómo estarán nuestras facultades de psicología. Sé que existe una en la URU, en Luz creo que también, son las únicas dos instituciones con facultades de psicología. No sé, hay chamos estudiando, porque con esta migración se están formando psicólogos en nuestra región, no sé. Sí, bueno, realmente hay una sola escuela de psicología acá en el estado Zulia, que es en la Universidad Rafael Urdaneta, es una universidad privada. Y bueno, desconozco realmente cuál es la matrícula que manejan, pero probablemente haya como una diferencia entre si lo comparamos en unos años anteriores, pues, en relación a la migración y todo esto que comentas. También las dificultades quizás de poder costear una universidad privada. No, y también el tema de los jóvenes. Me llamó sumamente la atención que sean nuestros jóvenes, que se supone que la juventud es la guerrera y vamos a darle y la energía y toda esa cosa que se encuentren en esa posición de no verse acá, no tener un proyecto, una decisión como tal de voy a hacer esto aquí en mi país. O sea, eso es sumamente preocupante. Sí, y eso es algo que también no solamente vemos como que a nivel estadístico, sino que nosotros nos acercamos generalmente a las comunidades, hacemos un trabajo importante allí y trabajamos con adolescentes. Entonces, este grupo de adolescentes es muy frecuente encontrarlos desmotivados, que han abandonado los estudios, que por, digamos, obligaciones que se le han sumado a temas familiares, temas económicos, han tenido que dedicarse a trabajar o aportar a la economía familiar. Entonces eso también hace que se desmotiven en relación a sus proyectos futuros. Entonces eso pasa muy frecuente en las comunidades zulianas porque lo vemos de cerca. Y bueno, un trabajo que está haciendo Rehabilitarte es también como apostar a trabajar con jóvenes de comunidades vulnerables sobre pensar en un proyecto de vida y trabajarlo en conjunto con todos los especialistas de salud mental que conforman el equipo. Continuamos, amigos y amigas, a través del 88.1 FM, conversando con Víctor Coronado, fundador vicepresidente de la Fundación Rehabilitarte, que hoy nos comparte algunos datos interesantes sobre este informe que han realizado, cómo está la salud mental. Ya nos dio las cifras, ya tenemos como que una pista de cómo estamos. Ahora bien, para poder aliviar esos síntomas de estrés, depresión,
ansiedad, por todas esas dificultades que vamos enfrentando en nuestras vidas personales o el mismo contexto país, ¿qué herramientas podemos usar? O sea, unas recomendaciones que le pudiéramos brindar a alguien pues, que nos esté escuchando e identifique y sienta, mira, yo siento que estoy pasando por esto. Bien, bueno, estos síntomas de ansiedad, depresión, estrés que estábamos mencionando, generalmente tienen como una tendencia de aislamiento en las personas que lo padecen. Entonces es súper importante que las personas que en algún momento sientan alguno de estos síntomas se apoyen en su círculo de protección más cercano, bien sea la familia, amigos, compañeros, y tratar de evitar ese aislamiento. Porque se ha demostrado, y bueno, la psicología está estructurada en base a esa lógica, que hablar ayuda. Entonces, hablar de estas situaciones es fundamental para poder hacer catarsis, para poder liberar de esas tensiones e incluso para poder ver otras alternativas quizás que no se están viendo por tener esa visión de túnel solamente enfocado en lo negativo, que si nos apoyamos en nuestro grupo más cercano, podemos eso, ¿no? Expresar las emociones, hacer catarsis, ver otras posibles soluciones, y eso es fundamental en cualquier proceso terapéutico. Lo otro también es tratar de buscar ayuda. Es importante, a veces lo hablamos al principio del segmento, hay mucho estigma, que van a decir si voy al psicólogo, yo no estoy loco, etcétera. Pero es importante comprender que somos seres humanos, que tenemos emociones, que la vida no es un continuo de todo el tiempo estar bien. Todos en algún momento hemos pasado una situación de tristeza, de separación, de duelo, de ansiedad, de estrés, y es totalmente natural buscar ayuda. Entonces, eso también es como una recomendación importante. Entender, bueno, aquí pueden haber recomendaciones generales, pero también entender que el proceso terapéutico es algo muy individual, muy personal y depende del caso a caso, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental para los problemas de salud mental es apoyarse con los grupos más cercanos, poder expresar esas emociones y esas situaciones quizás negativas que hemos estado sintiendo y también buscar ayuda. Escuchándote se me vino a la mente el tema de las redes sociales, especialmente Instagram, que he logrado evidenciar hasta yo inconscientemente, que después empiezo a hacer como que a reflexionar lo que leí. Yo siento que a través de las redes sociales, bueno, hay frases motivadoras, hay muchos psicólogos y hay personas que como que están acudiendo a este tipo de contenido que es muy atractivo a la vista, pero esto no puede estar como que influenciando, condicionando la actitud de esa persona que está pasando una determinada situación. Porque, a ver, son frases, son reflexiones, son sugerencias, pero es que en cada persona se vive y se aplica de una manera distinta, es lo que yo creo, no sé. Sí, bueno, ahorita hay una tendencia como de acceso a la información por todos lados. Sin embargo, como lo decía también, cada caso es muy particular. Recibir información, sobre todo en temas de salud, sin una orientación especializada, también puede ser, no puede ser, o sea, a veces juega en contra porque la interpretación queda abierta, ¿no? Entonces, es importante que está bien, a veces podemos investigar sobre esto me llama la atención, cómo puedo obtener algunas estrategias, pero siempre es importante acompañarlo con un proceso de orientación psicológica más adaptado al caso. También el obtener información vía redes sociales, entonces deja de un lado la necesidad de hablar de las personas, de poder expresarse, porque puedo estar leyendo algún libro o alguna frase motivacional, pero lo que yo siento no lo estoy compartiendo con nadie. Y ese exteriorizar esas emociones también es parte del proceso terapéutico y es fundamental para cualquier dificultad de salud mental. No, y creo que también es que son tantos temas que están vinculados al tema de salud mental, porque fíjate ahora este fenómeno que está ocurriendo, que ahora están apareciendo de la nada, del tema del bullying de los niños y niñas en las instituciones, que por alguna razón tienen una conducta agresiva o de agresión hacia otra persona, y veo que no hay como que una correcta atención de prevención, ¿sabes? Sino que más allá de, y te consulto esto para saber de qué manera, desde el punto de vista psicológico, se puede abordar a un niño que esté jugando el papel de agresor.
O sea, cómo se debe abordar, porque creo que la sanción, no sé si pueda mejorar mucho, ¿no? Pero qué métodos implementar desde casa si yo sé que mi niño, bueno, tiene ese tipo de actitudes. Sí, bueno, el tema del acoso escolar es una cuestión también eh, que se tiene que estudiar cuál es el contexto en el cual vive ese niño que quizás es el agresor, como lo comenta. Probablemente si él reproduce violencia, también es porque bien recibe o ve algún tipo de violencia en su círculo más cercano. Entonces simplemente eso es como un ciclo que repite al momento de socializar con los demás, porque eso es lo que ve y esa es la manera en que él entiende que sirve la socialización, por así decirlo. Entonces es importante que no solamente, como tú lo dices, se apliquen medidas correctivas, quizás de lo académico, quizás desde lo legal, sino que también se prepara a esos padres, madres y cuidadores o los responsables de esos niños y niñas a también poder brindar otro tipo de trato que sea distinto al violento, porque en algún momento eso lo puede reproducir. Incluso sobre ese tema que estás comentando del acoso escolar, nosotros también analizamos las atenciones que brindamos porque nos llamaba la atención que el 21% de los casos que asistían al servicio de atención tenían que ver con algún tipo de situación relacionada a la violencia, al maltrato y al abuso. Entonces, bueno, es una cifra bastante alarmante, sobre todo porque los motivos principales de consulta estaban asociados a la población infantil, o sea, de esta cifra que comento, la mayor parte de los beneficiarios que acudían por este motivo eran niños, más del 50% está relacionado a la violencia física y también hay porcentajes importantes como el 12.5% de abuso sexual infantil y un 5% de acoso escolar. Entonces estamos viendo como que el tema de la violencia, el tema del maltrato es, digamos, un agravante que ha empezado a visibilizarse y que es importante atender y prevenir desde los círculos familiares y escolares. En esta parte, aprovechando que estamos hablando de los servicios que ustedes ofrecen, sé que desde Rehabilitarte, además de hacer estudios, seguimientos, tienen diferentes servicios a los cuales la gente puede acudir porque son de manera gratuita. Entonces, bueno, aparece por allí como una alternativa de acompañamiento con ustedes. Cuéntanos, por favor, cuáles son estos servicios o podemos adelantar el tema de la otra parte del informe y cerramos con esa información, ¿te parece? Perfecto. Bueno, nos falta el tema del récipe. Ya tenemos información de cómo está la salud mental, tenemos información de la condición de nuestros entes públicos para atender el tema de salud mental. Ahora cuéntanos, por favor, a aquellas personas que necesitan algún tratamiento médico para mantenerse controlados, tranquilos, cuánto están gastando e invirtiendo en los medicamentos y si es que se consiguen también. Sí, bueno, nosotros también hacemos, como te decía, un estudio longitudinal, lo hacemos de forma mensual, ya tenemos 2 años o estamos por cumplir 2 años en esta documentación, donde monitoreamos actualmente 30 farmacias de 12 parroquias del municipio de Maracaibo. En esta documentación nosotros preguntamos o priorizamos la disponibilidad y averiguar sobre este tema de los costos de 80 medicamentos esenciales, divididos en 9 grupos de psicofármacos, entre ellos los antipsicóticos, moduladores del estado de ánimo, ansiolíticos, antidepresivos, antidemenciales, antiparkinsonianos, etc., ¿no? Entonces, en este estudio, nosotros, a fines de este boletín, comparamos cómo ha variado los costos y cómo ha estado el tema de la escasez desde marzo de 2021 a marzo de 2022. Y documentamos que se produjo un aumento en este periodo de un año del 435% en los costos. Nos llamaba la atención que pese a que hay una tendencia en la dolarización de los productos y en general de los medicamentos, igual no ha sido suficiente para frenar el tema del acceso a estos medicamentos. Y también esto puede deberse al tema que la baja producción de psicofármacos en el país y todo esto se ha tenido que solventar o cubrir a través de la importación de medicamentos. Entonces,
¿sabes? Eso también ha hecho que incrementen los costos. Antes no era así. Bueno, desde que nosotros documentamos el récipe, los psicofármacos en general han tendido una tendencia a la importación. Claro, como te digo, este es un proyecto relativamente joven que apenas va a cumplir 2 años. Okay. Y bueno, también entendiendo la economía venezolana, esto es como que algo bastante preocupante, ¿no? Con respecto a la escasez, documentamos que durante este año hay un promedio general de más del 70% de escasez. Es decir, que... Claro, pero eso es una cifra alarmante. Sí, es bastante. Y esto nos dice que, por ejemplo, de los 80 psicofármacos que monitoreamos, apenas poco más de un cuarto se consiguen. Entonces, es una situación bastante preocupante, ¿no? Bueno, entre los grupos de psicofármacos que nosotros monitoreamos, el medicamento que se vio más afectado por el aumento de los costos fueron principalmente los antidemenciales, pero también en ellos se ven los ansiolíticos que presentaron un incremento de costo del 55%, los antipsicóticos, los moduladores del estado de ánimo, que son medicamentos muy frecuentemente utilizados, por ejemplo, los antipsicóticos en patologías como psicosis, esquizofrenia, ansiolíticos. Bueno, imagínate, si hay un aumento en el precio de los ansiolíticos y es uno de los síntomas más frecuentes en la población zuliana, también se está vulnerando por allí el derecho a acceder a una salud digna. Claro. Entre los medicamentos más escasos, nosotros conseguimos que los estimulantes, que son medicamentos utilizados para tratar síntomas de hiperactividad en niños y este tipo como de patología, fueron los más escasos, con un 93.10% de escasez. O sea, incluso documentamos en algunos meses que estaban totalmente escasos en todas las farmacias que monitoreamos. Pero también hay un alto índice de escasez en los antiparkinsonianos, en los ansiolíticos, en los antidepresivos, y como te decía, son síntomas muy frecuentes en la población zuliana y la población en general no consigue estos medicamentos. ¿Y qué está haciendo? A ver, la pregunta que nos queda es ¿cómo está haciendo esta gente para adquirir esos medicamentos si no se consiguen? Sí, bueno, que no que se consiguen y también están en un alto costo. No sé definitivamente qué es más difícil, que estén a un precio prácticamente que difícil de costear o que no se consigan. Esto es para ponerse las manos en la cabeza. Sí, bueno, lo que nosotros hemos estado viendo en muchas ocasiones es que muchas personas han empeorado en su situación de salud mental porque no acceden al tratamiento y simplemente no lo toman. Y por lo tanto, entonces estamos viendo que ocurren más hospitalizaciones, más situaciones graves de salud mental, personas que quizás son abandonadas por familiares. Sí. Y bueno, no se les es garantizado ese acceso a los medicamentos. Por ejemplo, fíjate que nosotros documentamos también o comparábamos a través de un tratamiento prototipo cada uno de los diagnósticos y cuánto podía gastar una persona en los costos, ¿no? Y teníamos que en marzo de 2022 un tratamiento para un niño con TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad costaba $61.68, un tratamiento de un mes. Y en diciembre del mismo año, ese récipe cerró en $109.69. Fíjate la variación de los precios. También personas que, por ejemplo, sufren de un trastorno bipolar, documentábamos que en marzo de 2022 el récipe costaba $32 y para julio del mismo año ya pasó a costar $44. O sea, es un aumento significativo. Sí, y también si lo comparamos con el poder adquisitivo promedio de la población, que se dedica principalmente a cubrir necesidades de alimentación o otras necesidades como más básicas, entonces el tema de salud mental sigue quedando a un lado, segundo plano, y no es garantizado por las instituciones del Estado, que son las que deberían también facilitar los medios para acceder a ello.
Nos corresponde hacer nuestro último corte, pero para cerrar este tema, ¿cuáles serían como que esas recomendaciones a las instituciones o al Estado para mejorar esta situación, bien sea a corto, mediano o largo plazo? Sí, bueno, lo principal es que nosotros desde Rehabilitarte proponemos un trabajo en conjunto entre las organizaciones de sociedad civil y las instituciones de salud del Estado para poder fortalecer las capacidades, bien sea de atención, de acceso a medicamentos. Y esto es realmente parte de lo que es la cooperación humanitaria que estamos también participando desde Rehabilitarte, y eso es una de las recomendaciones principales, ¿no? Que las organizaciones de la sociedad civil sean también consideradas como aliados para fortalecer esas capacidades en las instituciones. Por otro lado, recomendamos que el Estado pueda establecer alianzas con laboratorios que generen o que produzcan estas para aumentar la producción a nivel nacional de los psicofármacos. También proponemos que se tiene que tomar en cuenta también el ámbito preventivo en las instituciones públicas, es decir, que se inviten a las comunidades a participar de charlas de sensibilización en temas de salud mental, que ellos tengan herramientas sobre cómo manejar desde sus hogares los probables síntomas que se presenten. Y también recomendamos a las instituciones del Estado que traten de fortalecer el personal que tiene interno y tratar de incluir mayores profesionales para fomentar una mayor capacidad de atención. Así es, amigos y amigas de Radio Fe y Alegría. Continuamos en nuestra última sección de esta edición de Voces de la Ciudad, conversando con Víctor Coronado, fundador y vicepresidente de la Fundación Rehabilitarte. Y no nos podemos despedir sin antes dar a conocer los diferentes servicios que ustedes ofrecen para acompañar a esta población que hoy en día se encuentra muy vulnerable, y aparece la Fundación Rehabilitarte con 4 años ya de trayectoria. ¿Sí? Sí. 4 años de trayectoria, bueno, colocando su granito de arena, colocando cada día pues un granito de arena para acompañar a esta población vulnerable, y bueno, desde el conocimiento y un staff ahora más ampliado de psicólogos y psicólogas que se han puesto manos a la obra y que han decidido, bueno, esta situación la vamos a atender desde lo que esté en nuestro alcance. Cuéntanos, por favor, qué servicios ofrecen, cómo es la dinámica. Bien, bueno, nosotros tenemos un servicio actualmente que es como el estandarte para las atenciones de salud mental, que es una línea de atención telefónica donde brindamos atención psicológica gratuita. También atendemos por esta vía a niños, niñas, adolescentes que necesitan también algún tipo de orientación en salud mental y también contención ante las emergencias emocionales que puedan presentarse. Es una línea, como le decía, de atención totalmente gratuita. Está disponible de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y está siendo atendida por psicólogos especialistas en la atención clínica. Los teléfonos de contacto son los días lunes y martes, en estos horarios que mencionaba, de 8 de la mañana a 8 p.m. Es el 0424-627-0439. Repito, 0424-627-0439 los lunes y martes. Los días miércoles y jueves tenemos el 0414-961-0311. Repito, 0414-961-0311. Y viernes y sábado el 0424-607-7865. De todas maneras, siempre estamos promocionando estos medios para acceder a este servicio a través de nuestras redes sociales, que es @rehabilitarte en Instagram y Facebook y @rehabilitarte18 en Twitter, donde también podrán obtener no solamente los medios de atención, sino conocer en general el trabajo también que hace la organización a nivel comunitario, a nivel asistencial en los municipios que hablábamos, y también poder acceder a información o otros recursos digitales para también de promoción y prevención en el tema de salud mental. Esta atención psicológica cabe destacar que puede ser a distancia, ¿no? Por si tenemos algún tipo de limitaciones para ir a algún sitio. Pueden ser llamadas telefónicas, ¿cómo es o por Zoom, una llamada en Google Meet? ¿Cómo es allí la...? Sí, son llamadas telefónicas. Ok, directamente. Y no solamente cubrimos la población zuliana, sino que también es un servicio que está dispuesto a nivel nacional. Ah, ok.
Y sí, las personas simplemente deben llamar a las líneas que están dispuestas en los días correspondientes y allí serán atendidos. También, si la persona no dispone de suficiente saldo para sostener una llamada, puede dejar un mensaje y los especialistas que están atendiendo la línea van a devolver la llamada y entonces atenderán esa situación que se esté suscitando. No, no, muy bien. Bueno, antes de despedirnos, Víctor, sé que ustedes están desplegados en varias comunidades. ¿Cuáles han sido, digamos, esos logros que han obtenido en todo este tiempo? Bueno, creo que el logro principal es que las comunidades han estado como bastante receptivas a los servicios que llevamos y que están como más sensibilizadas con respecto a la atención en salud mental. A un principio, cuando empezamos a trabajar en ese ambiente comunitario, nos encontramos más limitaciones, como más estigmas en la atención en salud mental, y ahora es todo lo contrario, sino que ya saben qué es lo que hace ese especialista, cómo puede ser aprovechado, qué preguntas puede dirigirle, y así entonces sentimos que es ese aporte que nosotros estamos haciendo, como tú decías, un granito de arena para que las poblaciones se sientan mejor y puedan acceder a esos servicios que tan difícil, como lo hemos hablado, es de acceder. Así es, bueno, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a Jorge, que estuvo detrás de las cámaras y de los micrófonos, pendiente de cada detallito que nos acompañó hoy en cabina. De verdad que el mayor de los éxitos. Chévere, y gracias a ti por el espacio. Así es, bueno, amigos y amigas, ya tienen las direcciones de la Fundación Rehabilitarte, así que no dude, si usted lo necesita, llame. La salud mental es sumamente importante y no hay que subestimarla. O si conoce a alguien que le hace falta este tipo de atención, de acompañamiento, Fundación Rehabilitarte allí aparece de seguro. Además que nos dieron muchos datos y recomendaciones para, bueno, controlar y mejorar nuestra salud mental, que es importante. Mientras tanto, amigos y amigas, los dejo para que disfruten de la cápsula informativa y deportiva de nuestros amigos fuera de la cancha express y recuerden mantenerse en sintonía de nuestra programación. Se despide de todos ustedes su fiel servidora Graciela de Los Ángeles Portillo.